Muy buenos días, niños y niñas de grado quinto. El día de hoy, en este pequeño video, aprenderemos sobre cómo se clasifican los triángulos. Primero, los triángulos se clasifican en dos grandes grupos, según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus lados, vamos a encontrar en ellos el triángulo equilátero, que es un triángulo donde sus tres lados miden lo mismo. Aquí podemos ver cómo con la regla vamos midiendo los lados de este triángulo que tenemos inicial y nos damos cuenta que esos tres lados miden igual. Cuando eso sucede, se conoce como un triángulo equilátero. Quiere decir equi igual látero lados. Encontramos también un segundo triángulo que se conoce como triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados de igual medida y un tercer lado de diferente medida. Vamos a mirar, este mide 4.4 y si nos ubicamos en otro extremo vamos a medir exactamente lo mismo. Esos dos lados tienen la misma medida, por eso este triángulo se conoce como triángulo isósceles. Y vamos a encontrar un tercer triángulo en esta categoría que se conoce como triángulo escaleno. El triángulo escaleno tiene todos sus lados de diferente medida. Vamos a mirar este primer ladito que mide 7, vamos a mirar un segundo lado que mide 3 y este tercer lado no lo vamos a medir, pero es más grande que los otros dos, por eso se conoce como triángulo escaleno. Entonces, repasando: triángulo equilátero, tres lados iguales; triángulo isósceles, dos lados iguales; y triángulo escaleno, todos los lados diferentes. También vamos a encontrar entonces que los triángulos se pueden clasificar de acuerdo a la amplitud de sus ángulos. Para eso nosotros podemos hacer uso de un transportador para identificar los diferentes ángulos dentro de un triángulo. Recordemos que los ángulos los vamos a tomar como las medidas internas que estoy trazando acá en azul. Esas medidas o esas amplitudes se miden con un transportador y se conocen como ángulos. Si un triángulo tiene en sus lados, los triángulos también se pueden clasificar de acuerdo a la medida de sus ángulos. Recordemos entonces que la medida de sus ángulos tiene que ver con esta amplitud que estoy marcando acá con el lápiz azul. Esa amplitud se conoce como un ángulo y se mide utilizando el transportador. Entonces vamos a identificar usando este transportador las diferentes medidas de estos tres triángulos. Cuando en un triángulo todos sus ángulos son menores a 90, como podemos ver en este caso, este ángulo es de 60, y si yo ubico el transportador en el otro lado, vamos a encontrar que también mide 60, como ustedes ven acá aparece el 60. Quiere decir que ese triángulo lo vamos a identificar como un triángulo acutángulo. Los triángulos acutángulos son aquellos que tienen todos sus ángulos menores a 90. Vamos con el segundo, que se conoce como triángulo rectángulo. Este triángulo es particular porque tiene un ángulo que mide 90 grados. Al tener un ángulo que su medida es igual a 90 grados, como ustedes ven, este ángulo de acá mide 90 grados, se conoce como triángulo rectángulo. Y existe una tercera categoría dentro de estos triángulos que se llama triángulo obtusángulo. Si un triángulo tiene un ángulo que mida más de 90 grados, como en este caso que mide 135, como lo pudimos ver utilizando el transportador, este se conoce como un triángulo obtusángulo. Ejemplo. Entonces vamos a identificar utilizando el transportador qué tipo de triángulo tenemos acá.
Vamos a ubicar nuestro transportador en uno de los ángulos. Vamos a empezar con este. Vamos a ubicarle el transportador. Este va a ser un ángulo de 55 grados. Por ahora es un acutángulo. Vamos a ubicarlo acá. Este es un ángulo de 90 grados. Entonces recibe el nombre de triángulo rectángulo. Vamos a mirar el otro triángulo. Vamos a medir estos. Vamos a mirar el otro triángulo. Vamos a medir sus ángulos utilizando el transportador. Entonces tenemos acá un ángulo de 39 grados. Vamos a ubicarnos acá. Volteamos el transportador. Vamos a ubicarnos acá. Utilizando el transportador tenemos un ángulo de 114, 115. Quiere decir que como tiene un ángulo que mide más de 90 grados, es un triángulo obtusángulo. Ya con esta información puedo resolver la página 38 de la cartilla de matemáticas. Hasta luego, niños.